Bien, entonces en esta clase vamos a ver lo que es el clasificación. El lunes hablamos sobre clasificación, perdón, sobre evaluación de la clasificación, y ahora vamos a hablar de nuevo sobre evaluación de la clasificación. Vamos a seguir hablando del mismo tema porque creo que hay que darle varias vueltas porque es lo que espero que hagan para el taller. ¿Ya? Bien, entonces, como de resumen voy a decir del lunes, aquí me falta algo. A ver, voy a hacer lo mismo que tuve que hacer la vez pasada. Ya, entonces, lo que hablábamos la vez pasada era que el clasificador, o sea, pero la evaluación consiste en medir qué tan buena es la respuesta del clasificador con respecto a una respuesta real. ¿Ya? Y hay distintas métricas. Bueno, sirve para varias cosas. Y hay dos tipos de elementos a evaluar, o sea, o sistemas a evaluar, el clasificador y el buscador, o el sistema de recuperación. ¿Ya? Pero estamos hablando del clasificador, que es lo más común que espero que vayan a hacer en el proyecto. ¿Ya? Y en los clasificadores vimos dos cosas. Primero, un clasificador binario que dice sí y no, y cómo se compara eso con su respuesta correcta. ¿Ya? Y eso se compara mediante una matriz de confusión, ¿ya? Que era esto de los true positive, true negative, false positive y false negatives. ¿Ya? Y está aquí la matriz de confusión. Y hay distintas métricas, ¿cierto? Que ustedes ya se las saben. ¿Ya? En, par- en particular, una métrica que se usa es accuracy y precision y recall. Y como precision y recall son dos números, uno quiere evaluarlo según un número, porque compararse con dos números es como difícil, entonces mejor se mezclan en un único valor que se llama el F1. ¿Ya? Y que en esta parte de acá, en la matriz, consiste en medir esto es precisión y esto mide recall. Con respecto a los positivos, ¿eh? Estos son los positivos. Bien, bien, ahí vimos por qué F1 y por ahí hay otros valores. Y después vimos que en vez de la matriz de confusión, un clasificador no dice si es que sí o si es que no, en realidad nos entrega la probabilidad de ser sí o no. Bueno, y que en Python, ojo, en Python, si ustedes, bueno, ahí depende de la librería y el clasificador que estén usando, pero en general hay una función que se llama predict, y que eso entrega la respuesta de si es que es positivo o negativo, clase uno o clase 2. Pero hay otra función que se llama predict proba, le llamo, y que eso entrega las probabilidades de cada clase, de la probabilidad, y uno toma la probabilidad mayor. Entonces la función predict solo, la función predict, es como usa predict proba y retorna la clase que tiene mayor probabilidad. ¿Ya? Y claro, dice que una sola, sí, pues, también, es la que gane, es la clase más probable. ¿Ya? Claro, si son dos, entonces es sobre 0,5, que esa es la que va a ganar, porque el otro es uno menos la, la otra clase. Bien, entonces, en un sistema real, eh, retorna probabilidades, ¿ya? Probabilidades de ser de la clase, ¿ya? Y eso se compara contra la respuesta correcta, ¿ya? Y esto implica que tenemos que pensar cómo convertimos las probabilidades en una decisión de clase. Usualmente se toma el umbral de decisión de igual a 0,5, si es que uno no hace nada, ¿sí? Porque son dos clases. Uno toma la máxima. ¿Ya? Pero uno puede hacer algo y uno no necesariamente puede tomar la probabilidad máxima, sino que uno puede empezar a jugar con este umbral de decisión. ¿Ya? Y ahí depende del caso, qué es lo que uno quiera hacer, qué tipo de clasificador sea. ¿Ya? Y ahí es donde uno puede, para poder hacer este ajuste, aparece un conteo de los casos que son positivos, o sea, que los que son de verdad uno, los que son positivos, y que podemos ver qué probabilidad entrega el clasificador de ser uno. ¿Ya? Y entonces ahí da.
de ser positivo. Y ahí es donde se espera que den valores grandes. ¿Ya? Y en el caso de los azules son, son los que son negativos, los que no son, y que debiera dar entonces una probabilidad baja de ser positivos. ¿Ya? Claro, y usualmente aquí se ve que uno es más grande que el otro porque hay más casos del negativo, en este caso. Y claro, y ahí cuando hay cruces es porque ahí seguro que va a haber errores. El tema es que uno puede, dependiendo del umbral de decisión, decidir esos cruces, este cruce entre un positivo que tiene una probabilidad más baja que un negativo. Uno puede decidir, según el umbral de decisión, si es que esto va a ser un falso positivo o un falso negativo. ¿Ya? Entonces ahí, cuando subimos el umbral, decimos que el clasificador es más estricto porque va a responder menos. Aquí todo lo que está del umbral para arriba va a ser positivo, va a ser un positivo. Va a ser un positivo. El tema es que, claro, los que son rojos son positivos verdaderos, true positives, y los que son aquí azules son falsos positivos, positivos errores. ¿No? Eso sí es que lo hacemos más estricto, pero lo podemos hacer más permisivo, le podríamos llamar, que es bajar el umbral y hacer que responda más veces. La precisión va a bajar, eh, pero el recall va a aumentar. ¿Ya? Em, Eso. ¿Ok? Bien, entonces esto de los umbrales de decisión es como la tarea que tuvieron que hacer la vez pasada, el ejercicio, en donde tuvieron que, eh, a ver si lo voy a mostrar, el ejercicio 4 donde para una lista de valores, fueron viendo, ahí apareció como este histograma de cuántos casos positivos y negativos estaba en cada tramo de probabilidad. Y luego ahí tienen que buscar el buen corte, ¿ya? El buen umbral de decisión. Y vimos que era el que maximizaba el dinero, en este caso era 0,75. ¿Ya? Y ahí calculaban esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, ya, y que a veces, y que no necesariamente, por supuesto, no necesariamente coincide con el que maximiza F1 o apurece. Ahí en este caso estaban cerca, pero no necesariamente coinciden. ¿Ya? Y claro, y dependiendo aquí de los valores que les daba, recuerden que había que llamar, había un costo por llamar a clientes, y si es que era verdadero, si es que llamaba al cliente correcto, ganábamos plata, y si es que no, bueno, no ganábamos nada. ¿Ya? Y aquí era donde, claro, dependiendo de los valores, finalmente el clasificador puede ser el mismo, pero dependiendo de los valores, el máximo va a ir cambiando de posición. Ya, por ejemplo, si es que ganáramos 50.000, entonces, claro, es súper bueno, ahí nos permite tener, eh, como con cada positivo correcto vamos a ganar mucho. Ven como aquí el umbral empieza a bajar y se maximiza ahí, ahora. Si es que, claro, permitimos algunos más falsos positivos, en este caso, se ve que se aumenta un poco el valor, permitimos más falsos positivos, tenemos que permitir más falsos positivos porque eh, con algunos cuantos más que ganemos, vamos a ganar mucho más plata. ¿Ya? Porque aquí estamos ganando 50.000, ¿cierto? Y si le ponemos 500.000, claro, ahí esto va a bajar más. Ahí se está maximizando como por ahí. ¿Ya? Ahí depende de esto, ¿cierto? Y bueno, también pasa si es que bajara el costo, si el costo fuera 1 o 100. Entonces también, claro, aquí esto cambia un poco el balance. Vean cómo el mismo clasificador, dependiendo de estos montos, es distinto el punto óptimo, porque aquí lo estamos midiendo según una métrica de negocio. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo espero que hagan para su proyecto? Está bien F1 y Recall, pero finalmente en un proyecto real uno quiere maximizar la métrica en que impacte a la empresa. ¿Ya?
que está haciendo este proyecto. ¿Ya? Eh, bien, ok. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Mm? Ya, bien. Entonces, ahora, eso es lo que he intentado decir con métrica de negocio, que realmente esa es la que vale, ya en un proyecto, ¿cierto? O lo que a uno lo van a evaluar, ¿ya? Por cuántos clientes más uno trajo, por cuántos ahorros uno logró, etcétera. Ya. Esta tablita es súper buena, ahí está toda la información. Vean que entonces un clasificador no tiene una matriz de confusión, sino que tiene una lista de matrices de confusión. Cada fila que hay una matriz de confusión. ¿Ya? Y uno escoge la matriz de confusión que más a uno le gusta, le acomoda. ¿Ya? Y eso se puede ver en una curva ROC, que cada puntito de aquí es una matriz de confusión. ¿Ya? Y ajustando el umbral, uno va escogiendo en qué punto aquí. Claro, y aquí, ¿qué es lo que está cruzando? Aquí está cruzando dos valores. Aquí está cruzando true positive rate con el false positive rate. Entonces, bueno, el true positive rate con el false positive rate. Rate es cuando están normalizados a un porcentaje. ¿Ya? Claro, aquí ahí se nota también otra diferencia con respecto a la curva ROC. La curva ROC eh, le interesa más los porcentajes. Pero cuando uno está haciendo conteo de dinero y impacto, uno le interesa cuántos son finalmente, ¿ya? Ya para poder hacer el conteo. Cabe la curva roja le interesa como más porcentajes. Bien, bien. Hay que decir que para hacer este ajuste, entonces estos casos de acá, los casos con los que uno está evaluando, debieran de seguir la distribución real que van a tener los datos cuando se ponga en producción. ¿Ya? Es decir, aquí se ve que los positivos son, claro, este dividido en el total, bueno, un 15%. Claro, bueno, el número estaba fácil. Un 15% de positivos, uno esperaría claro, que esta distribución sea similar a cuando se ponga en producción. ¿Ya? Para que tenga sentido, porque importa mucho para este balance esta relación positivo versus negativo. ¿Sí? Así que, claro, cuando uno entrena un clasificador, uno hace estos balanceos sobre muestrea una clase o le quita, o sea, uno puede balancear las clases para entrenar un clasificador, pero cuando se va a evaluar, al menos para esta forma, tiene que ser la distribución real. ¿No? Juan Bien, Manuel, ¿sí? Juan Manuel, si después en producción, no sé, hubiese que hacerle algún ajuste, pero más que nada del umbral, eh, ¿Sí? Claro, no hace el- producción. un- Ojalá ¿se que puede sea hacer un en producción? problema. ¿Se puede hacer en producción o es recomendable, no No, por sé? supuesto, por supuesto. O sea, claro, este parámetro, este umbral de decisión, tiene que ser un parámetro ahí configurable más o menos fácil, ya porque en producción uno termina haciendo unos ajustes de perilla, on the fly, ¿cómo sería? Claro, ahí en producción. Pero Entonces, eh, tiene, ti- entonces, tiene más sentido en el fondo ajustar el, el umbral ya después de un tiempo en producción. pero ¿cómo parte? Porque esto tiene que partir. Entonces, si uno parte, uno tiene que partir con un umbral ya razonable. Que después uno, según cómo va clasificando en producción, uno va viendo los logs y ahí, creo que puedo ajustarlo un poco más para un lado o para el otro. Pero al partir tienes que partir con un umbral decente. ¿Ya? Entonces, Y para hacer esto hay que hacer esta tabla. entonces no estaría tan mal juntar todo el dataset a lo mejor de prueba, test y validación como para ajustarlo, ¿no? Ya, ahí está, bueno, cuando uno lo va a pasar, bueno, cuando uno lo va a pasar algo a producción, uno tiene que pasar algo o sea, uno calcula unas métricas, cosas que predican lo que va a pasar en producción. ¿Ya? Y para que esa métrica que yo voy a calcular en un conjunto sea un verdadero predictor de lo que va a pasar en producción, tiene que ser un conjunto que nunca he visto, que nunca he mirado y que nunca lo he hecho nada, porque los datos de producción nunca he visto. Nunca los he visto, entonces antes de pasarlo a producción,
lo paso por un conjunto de datos que yo nunca he visto y los valores que saque ahí van a ser similares o deberían ser similares a los que van a ver en producción. ¿Ya? Si es que, y para eso es que está este conjunto de test. ¿Ya? Y por eso es que esa es como la garantía de que uno no va a decir esto va bien y no llevarse sorpresa después en producción. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices quiero usar todos los datos y todos los que tengo para ajustarlo, ok, haz lo que sea, pero el conjunto de test no debieras de usar, porque el conjunto de test, una vez que tú decides algo, antes de pasarlo a producción, lo pasas por el test para ver que no vayas a hacer una barbaridad. ¿Ya? Entonces el de test no usarlo. Es súper tentador, pero no usar el de test, solamente usar el de test. Es como que el de test no lo tiene que tener uno, el conjunto de test lo tiene que tener otra persona, como el gerente, ya, el gerente, el dueño, otra persona, porque es muy tentador de uno usarlo, ¿ya? Y no hay que usarlo. No hay que usarlo en ningún caso, solamente para cuando uno va a, decir, va a mandar un mail, pasea a producción algo y va a funcionar bien para ese número de test. Pero ahora, digamos, esa es como la única condición. El de test no hay que mirar, no hay que ajustar nada solamente para testear antes de pasar a producción. Lo que tú hagas con todo el resto de los datos, totalmente a tu criterio. ¿Ya? Pero ahí lo más común es que uno usa los datos de entrenamiento para entrenar y después los datos de validación para ir ajustando. ¿Ya? Eh, pero si quieres después hacer una mezcla, de hecho uno puede hacer una mezcla y hacer mis datos de entrenamiento y validación, los puedo ir haciendo dividiendo y haciendo subconjuntos random de ellos, que vendría a ser lo que se llama eh, ¿cómo se llama? Cross-validation. Eso, para eso empezar, eso. Claro, puede hacer eso y puede hacer todas las técnicas que quieras, pero el de test no lo toques. ¿Ya? Ese es como el seguro Porque ya me queda claro. de tu trabajo. ¿Ya? Gracias. Bueno, aquí preguntar si es que esto lo voy a subir a un curso, esto ya lo subí a un curso. Vean el enunciado del ejercicio y en el enunciado del ejercicio donde le subí la planilla vacía, ahí ahora aparece la planilla completa, como la hicimos al final de la clase pasada. ¿Ya? ¿Ya? Ok, entonces esto era como el ejercicio que, eh, que, que yo creo que es como uno de los grandes puntos que yo espero que ustedes puedan ver. ¿Ya? Daniel, tiene una pregunta. Sí, como el conjunto de test no lo podemos, no se puede obtener información de ahí. ¿Qué es lo que pasa en el hipotético caso de que se va a pasar a producción pero da un mal performance en test? Porque Te va a ir mal es en como, producción. Entonces, claro, me va a ir mal en producción, pero ahí estoy tomando una decisión de no pasar a producción basado en los datos de test. Eso es como que me choca un es, poco y lo otro es que pero es que para eso es esto, justamente para frenar y apretar el freno de emergencia antes de, y no ya, hacer una barbaridad. Y que, ya, y que si y va bien, va después, bien. ujú, después Ujú. los siguientes pasos a tomar igual son como nebulosos porque si estoy pasando a producción podemos asumir que ese algoritmo, ese modelo em, tiene un buen performance con los Ujú. datos que yo dispongo. Entonces, claro, pero ¿qué procede ahí? Porque en verdad hay algo que se me está escapando, o sea, tengo que empezar a investigar así como un poco ciego. No lo entiendo. Pero, o sea, porque los datos de test deben de ser lo mismo o muy similares a los de que van a suceder después en el futuro en producción. Entonces, la idea es que los datos bueno, y también no tienen que tener datos etiquetados parecidos a los de producción. ¿Ya? Entonces, la idea es que los datos de test tienen que ser muy parecidos a producción y claro, y si va súper bien en test, uno con confianza lo pasa a producción y digo, hoy saqué 95 en test, en producción les prometo un 95, le dice uno al gerente. Y si Ya, en test saca un 10%, digo, gente, chuta, ¿sabes qué? No puedo pasar a producción. Y lo claro, bueno de eso es que no, no nos llevamos una sorpresa en producción y los clientes no vieron algo y no se perdió plata en la empresa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claro, ujú. Pero ahí los siguientes pasos sería como hacer cambios radicales, porque
Claro, si tuve un buen performance con mis datos, por eso estoy pasando producción. y el de eh, test lo hace, claro, por supuesto, hay que cuestionarse la vida ahí. Porque no, claro, o sea, algo está pasando dentro de tu que no estoy procedimiento de viendo, básicamente. entrenamiento que, claro, que no estás viendo porque tuviste que usar el seguro, claro, y ese seguro debe Mm, tener, es como que tiene vida, porque no puedes estar usando el test a cada rato y que te frenes hasta que logre pasar el test, porque entonces ya lo estoy usando para ajustar algo. No, entonces, se supone que tú lo que pasa a test tiene que estar bien, y si es que te va muy mal el test, cuestiona tu procedimiento de entrenamiento. Creo que estoy separando mal entrenamiento con validación. Sería ya, el cuestionamiento que uno tiene que hacerse. ¿Ya? Pero ahí se ve la gracia del test, de que cuando uno hace tareas de Machine Learning y paper en general, el conjunto de test no se le ve ese valor, porque claro, no lo pasa a la producción. ¿Ya? Pero cuando uno hace estos proyectos y uno está jugando plata ahí y proyectos que uno le van a pagar o demandar, el conjunto de test es la clave. ¿Ya? Y uno lo valora después. Por eso es que le trato de traspasar eso, porque en las tareas de Machine Learning no se valora mucho el test, por eso. O se les confunde un poco, ¿para qué sirve? ¿Ya? Eso. Ya por eso es que hay como que les recalco el test que no lo usen mucho. Eh, y que pero si uno quiere hacer más pruebas y no puede usar el test, entonces puedes dividir tu conjunto de entrenamiento en otros conjuntos y validación uno, validación 2, validación 3 o pretest, o validación casi test. Pues tú quieres todas las divisiones que quieres. ¿Entendés? Juan Manuel, es que a mí igual eso me confunde con el nombre del dataset, porque cuando uno aprendimos Machine Learning y Deep Learning, uno divide el dataset en entrenamiento y test, pero ese test debiera ser el, a lo que nosotros denominamos test, debiera ser el de validación en el fondo. Es que sí, pues cuando uno está entrenando, uno usa dos conjuntos, el de entrenamiento y de validación. Y el de test no se usa durante el entrenamiento. Entonces si le dijeron eso, yo creo que se confundió, No, porque se llama o a lo entrenamiento y mejor validación. yo lo estoy, o a lo mejor yo me estoy confundiendo ahora, Sí. pero claro, porque uno ya, hay una función que se llama train test split, Train, test, split. ¿o no? Ya. No ¿No sé. se llama así No sé. sí, en Python. en Ya, Python? ya, sí. Entonces, Ya, Sí. por eso lo asociaba más que nada el dato perdón, el dataset de validación como de test, ya, pero, ya. Yo pero diría yo que creo que es una confusión de concepto más que nada. Mira, sí, claro. Yo no usaba esa función principalmente porque cuando uno está haciendo como proyectos, como que esa decisión es súper. eh, Prefiero programarla yo. Ya cuando hay un proyecto así como de verdad y la división, no se la paso a la función que haga lo que sea. Me gusta programar yo para saber qué es lo que estoy dividiendo, porque esa decisión es súper importante. ¿Ya? Mira, ahí entrega un link. ¿Y por qué? Y las métricas también me gusta calcularlas a mí, pero eso es como calcular F1 y todo, no llevar a las funciones esas, sino que yo le creo a cuando lo calculo yo. Pero eso es como ya ¿Y medio por, obsesión de uno. sí, ¿y por qué la decisión de la que separa la... Claro, eh, porque, por eh, ejemplo, hay un par de decisiones que son importantes, que a veces influyen. Por ejemplo, la división del dataset se llama si es que es estratificado o no. ¿Ya? Y de repente es como un flag que si uno no lo hizo, de repente lo hizo de una forma y tú pensaste que era de la otra forma. ¿Ya? Y ahí es donde que dice estratificado es que si que tengo cinco clases y digo quiero un diez se por mantiene? ciento asegura que un 10% de cada clase. ¿Ya? Entonces divide el conjunto en clases y saca 10% de cada clase, versus tomar un 10% random global. ¿Ya? Entonces, y eso hace que el conjunto cambie. ¿Ya? Bueno, ahí están las divisiones según lo que Ese, dice ese este flag, post. el método al menos lo tienes. Sí, por eso ahí me quedo. Sí, eso igual me llama la atención porque programarlo uno mismo puede introducir más errores. Sí, no, yo creo que no lo hace mejor. Bueno,
Sí, pero eso ya es de uno, porque al menos claro, uno tiene que saber un poco ahí, que generar números aleatorios, que salga bien, claro, al principio uno gasta tiempo aprendiendo un forma, asegurándose que está haciendo una buena selección aleatoria, eh, pero al menos me opinión, eso es como el juez, y el juez, en especial, yo diría que más que nada las métricas, en especial las métricas me gusta calcularlas a mí, y, y claro, la división del conjunto debería también. Claro, entiendo entrenamiento y validación, uno hay que haga lo mejor que pueda, pero el de test yo creo que es como bien, es bien de que no vaya a ocurrir un error. Y a mí, nosotros, en especial en Python, muchos parámetros por defecto y decisiones que toman, eh, que uno cuando uno lo está haciendo tiene que justificar lo que está pasando, tiene que saber lo que está haciendo ahí. Ya, pero está bien, pueden usar la función de división, pero tienen que entenderla bien, porque las divisiones, como les decía, por ejemplo, esto estratificado o no, puede que salgan cosas bien distintas. ¿Ya? Y no es como un detalle, y cuando uno está haciendo un proyecto y uno le van a pagar o demandar, como que esas decisiones hay que uno asumir. ¿Ya? Bueno, de ahí está. Y con respecto al split ratio, que siempre dice que a 80-20, 90-10 y todo, eh, sucede eso. Claro, ahí hay otra decisión importante, en especial conjunto de test. ¿Qué tan grande tiene que ser el conjunto de test? ¿Entendés? Porque, digamos, en las otras decisiones uno puede probar distintas entre entrenamiento y validación. Claro, siempre dice 90-10, pero puedes probar 80-20. La verdad es que es lo mismo, tú puedes probar la forma que sea mientras te dé el mejor resultado. ¿Entendés? Pero el de test es como que es clave porque no puede ser muy chico. Si te queda muy chico, claro, no es un buen predictor del futuro. ¿Ya? Eso me pasa con estos blogs, ojo, que claro, aquí dicen los datos están aquí, hay como tres tipos de datos, pero aquí, ojo que falta algo aquí en estos datos, que son los datos futuros de producción. Y que al menos en estos de los blogs, ojo con esto, hay mucha gente muy especializada en competencias de Kaggle y entrenar sobre datasets ya hechos, pero cuando uno hace cosas en producción, y con datos reales, como que hay que tener ojo con los datos futuros. ¿Ya? A ver, ¿qué dice que a veces no es necesario usar variación, solo test y train? Depende. Solo test y train. No, 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 cuidado, no. No, tengo un alumno que fue de una memoria y que dijo él no usó train ni test. O sea, él no usó, justamente no usó validación, sino que usó test y train. Y publicar sus resultados sobre el test. Dijo, mejor. Ya, entonces ahí mala nota después de la evaluación, porque significa que no es que no usó validación y usó test, sino que en realidad no usó test y usó validación. Porque en validación es donde uno va haciendo pruebas y maximiza y obtiene el mejor resultado. ¿Ya? Eso es validación. Y tomó decisiones con respecto al test. Entonces, ok, entonces en realidad tu test no era test, era validación. Lo usaste como, llámalo como quieras, pero en realidad era validación, eso. Porque estás tomando decisiones de escoger tu mejor arquitectura. ¿Ya? Eso es validación. Y test no es para decidir, el test es para evaluar, para presentar el resultado final. ¿Ya? Profe, hay una imagen que explica, que era este, parece. ¿Cierto? El conjunto de validación sale desde train, pero test nunca se usa durante el entrenamiento. Así es. Así es, así es. Uno hace esta partición de acá que ahí se ve bien que está bien separado. Ya porque unos datos son los de test y esos se van al baúl. Y después los otros pueden separarlo entre invalidación. Y esta separación de acá, esa línea de ahí es media. Uno la puede ajustar y uno puede moverla. Y hay que hacerlo de la forma que uno obtenga los mejores resultados. ¿Ya? Validación relevante para tener los mismos parámetros, justamente, como dice Diego. Uno entrena sobre esto y prueba sobre validación y ahí va haciendo distintas pruebas. Claro, y claro, pero si es que validación está fijo, ahí es donde uno termina haciendo mejor hacer validación como más dinámico y uno va variando el validación en forma random. Son subconjuntos del train, no necesariamente estáticos. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, no es como una separación dura esta de acá, de validación. Solo que finalmente son todos datos de entrenamiento y uno tiene que
partirlo en dos y uno juega a cómo lo hace. ¿Ya? Y eso, como cuando digo, uno juega a ver cómo lo hace, ahí es donde uno puede dejarlo fijo o tomar algún random cada vez de validación, o lo que sale, o lo que están diciendo ahí de validación cruzada es que voy haciendo muchas particiones y voy a tomar el promedio de todas esas particiones. Ya, ojo con validación cruzada. Ya, pero lo vimos en alguna parte. Si no vean un video cuando lo expliqué hace un par de clases atrás, un par de sesiones atrás, en que cross validation se usa, claro, en vez de tener un único conjunto como acá, eh, en realidad uno entrena y valida, el validación se va a ir variando varias veces, 10 veces, por ejemplo, y entreno y valido, entreno y valido, entreno y valido, y al final todos esos resultados los promedio, y ahí obtengo el resultado final. ¿Ya? Y eso es validación cruzada. Es especialmente, claro, bueno para para entrenar ya no modelos, sino que entrenar formas de entrenar, como un algoritmo de entrenamiento. No sé si lo estoy confundiendo o no. Ok, espero que no, y si es que no, vean el video, si vimos un video que le hablé sobre validación cruzada. Antes que tengo unas slides y hablamos de eso. Bien. Eh, y el punto aquí era que ojalá que este ajuste umbral, no, claro, uno lo hace, uno lo pasa a producción con un umbral de decisión y dice, claro, vamos a decir 0,75, paso a la producción porque vamos a ganar tanta plata, 28 millones, paso a la producción, y en producción, claro, ahí uno va capturando datos y debiera de obtener, después de un tiempo, claro, resultados de este estilo, con estas métricas. ¿Ya? Pero ahí la pregunta que he hecho en un momento es que, claro, cuando uno está en producción uno va viendo más datos y ahí, claro, hacer el, cambiar en producción, cambiar el umbral de decisión, ajustarlo un poco más allá, más acá, ahora que uno ya tiene más visión de qué es lo que está llegando y qué está evaluando en producción. Sí, claro, uno puede. De hecho, aquí les quiero hacer una muestra. ¿Ya? Ya, para ir avanzando. Eh, ya, y estos gráficos era lo que se los mostraba, esto ya los comentábamos la vez pasada, que eran como este gráfico también interesante que es parecido al gráfico este de este como histogramas que lo mostraba acá. Ahí. O se lo muestro el de la planilla. Acá hay un histograma, entonces, claro, para cada uno de los tramos aparece cuántos casos hay en cada tramo. Eso es esta planilla. Pero para tomar el umbral de decisión, uno tendría que, entonces, si que tomo el umbral de decisión en 0,72, uno, uno tendría que sumar todos estos de acá como que van a ser falsos positivos y sumar todos estos de acá. Entonces, en vez de hacerlo como ir sumando, uno puede calcular el histograma, pero ya sumado. ¿Ya? Y con los datos ya sumados, entonces es más fácil porque uno ve en el mismo gráfico en los valores ya sumados. ¿Ya? Y eso es esto de acá. Uno va viendo los valores sumados. Entonces aquí este porcentaje de acá es el true positive, me parece, este es el true positive para este umbral. ¿Ya? Y sale directo. No hay que andar sumando del área, nada, sino que ya sale sumado. ¿Ya? Se llama la distribución acumulada. ¿Ya? Y debería, ahora que lo pienso, quizás sería bueno, como otro ejercicio, calcular la distribución acumulada de esto. Y ahí uno puede ir ajustando. Ya, cuando usted haga ejercicio, voy a hacer algo aquí. Ya, a ver si lo podemos revisar después. Bien, ya. Ahora, ya, esto es un ejercicio, pero más que ejercicio, es un comentario. ¿Ya? Que basado en hechos reales. ¿Ya? Inspirado, digamos, esto no son datos, sino que era un proyecto que estábamos haciendo en la empresa, y que había en producción un clasificador que tenía estos resultados. ¿Ya? Más o menos, ya, o sea, digamos que tenía resultados como de este estilo. Era un detector de reclamos. ¿Ya? Y claro, el positivo es porque eran reclamos, gente reclamando. Y la idea era que cuando detectaban un reclamo, ellos tomaban unas acciones especiales, hacían un seguimiento a los reclamos para que no hubieran tantos reclamos, porque la gente no se fuera. ¿Ya?
Entonces, claro, en este caso dice que eh, es positivo, es porque según estos datos, es positivo porque de 12.000 datos que habían, 3.000 eran reclamos, es decir, como un 25% eran reclamos. De, de hecho, aquí me acuerdo que cambiamos un poco la definición porque, claro, es reclamo, cuando uno está etiquetando, se va dando cuenta que, claro, dice, es reclamo o no es reclamo. Entonces, claro, había gente quejándose, pero había gente que no se quejaba, no estaba reclamando, pero decía que podría ser mejor. Claro que, no, claro que hay gente que son como más no tan extrema. Habían unos que, claro, estaban indignados y decía esto es la peor empresa y me voy a ir y todo. En cambio, hay otros que no se quejan tanto y no reclamaban, pero sí decían que podría mejorar. Entonces, después tuvimos que cambiar un poco la definición hablando con el cliente. Y diciendo, claro, en realidad no era reclamo, sino que era como experiencia negativa. Ya, va a ser un poco más difuso y más interesante para ellos, porque habían otros casos que, claro, que no era reclamo, entonces lo ignoraríamos. Pero ellos, claro, igual interesaba todas las experiencias negativas. Entonces, claro, al final, me que era como 5% reclamos y después con esa definición aumentó, claro, en este caso como un 25% los positivos. ¿Ya? Y dentro de esos 25%, claro, había un 5% que era ya la gente reclamando de verdad, que indignado, los voy a demandar y todo. ¿Ya? Ya, ya, entonces, claro, este sistema estaba funcionando y tenía como estas métricas. ¿Ya? Y aquí lo que dice que dijo positivo era que nuestro sistema estaba diciendo, detectando 2.900 reclamos. Estos son los positivos que detectaba el clasificador. Entonces, claro, decía 2.900 reclamos, estaba detectado. Pero verán aquí que estaban indignados. En realidad aquí era el banco, un banco, y estaba bien enojado, dice que estaba funcionando mal, y al final lo pagaron porque decía esto no funciona, y hay que hacer el proyecto nuevo, mira, esto funciona súper mal. ¿Ya? Lo ven, ¿cierto? Que está funcionando mal, ¿no? ¿Qué podrían decir? ¿Por qué uno diría, por qué digo yo que está funcionando mal? ¿Qué es lo que, mirando los números ahí? Por ¿Por lo que qué? dijo negativo. No, pero ¿qué es lo que ves, o está funcionando bien? Si ven estos números, antes de calcular métrica y cosas así. ¿Por qué está mal? ¿Por qué funciona mal? Está bien, pues, está ¿O bien. funciona bien? ¿Funciona bien? Sí, porque la diagonal de 900 y de 7000 como que eso es lo que tiene que hacer el sistema, ¿no? Justamente, claro, si medimos accuracy tiene 7.900 sobre 12.000, 65% de accuracy. Claro, más o Igual menos. partiendo porque ahí la columna que dice dijo negativo, la suma final está mala, en 9100, no 7100. Eh, ya, tienes toda la razón, ya arreglamos. Uy, se los arreglo. Ya, ¿perdón? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya está. Ya, ahora sí. Entonces, ¿por qué? O esto está, porque ya vimos, tiene una accuracy de un 60 y tantos por ciento. Pero ellos están en el banco, nuestros usuarios de este clasificador estaban indignados. ¿Por qué? Pero, ¿lo ven por qué o no? ¿Se imaginan este sistema funcionando? Está detectando reclamos. Eran mails y decían, estos son reclamos. Y tenía estos somos los positivos. Entonces detectaba 2.900 reclamos. Que dice muchos positivos. Eh, Hay pero, muchos falsos pero positivos. eh, claro, más o menos, aquí en la Yo lo zona, veo todo negativo, así que no entiendo nada, porque yo veo ahí 9100 negativos sobre 12.000. Es que muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces el sistema Ah, en la no matriz. está, Mm, no está prediciendo bien los verdaderos positivos ni los verdaderos negativos. esto es una matriz de confusión. Pues, entonces, esto es la Me realidad. confunde. Bueno, ya, intente verlo porque esto es como. Así se evalúan los clasificadores. Ya, esta es la realidad, esto es el clasificador. Yo creo que está mal, está súper mal. Que ¿Sí? ¿Por qué? lo verde es lo que debería estar incrementado y lo que va a la diagonal contraria en rojo debería estar, ojalá tendiendo a un valor súper pequeño. A cero, ¿cierto? Sí, pues, ojalá, porque Ojalá eso los hacerlo, rojos son claro. los errores. Esto acá es un true positive, esto Y un es true un true, negative, true negative. Entonces, claro, claro. estos son los verdes. Y es realidad, me comí una vez, realidad. Esta es la realidad.
Entonces, los que son positivos, y esto de aquí dijo negativo, esto es un falso Falso negativo. positivo. Esto es un falso negativo. ¿Qué Esto es qué un es lo que falso hacía el negativo. banco qué es lo que hacía el Porque banco con... tenía un sistema, entonces las personas le llegaba al ejecutivo cuenta, le decía, oye, aquí están, estos son los reclamos que están llegando que tienes que gestionar. Ah, ¿Ya? entonces los ejecutivos se colapsan ahí llamando a gente que en Pero realidad no haya reclamado a lo mejor, po. es cierto. Perdón, claro, estos son falsos, pero esto se ve aquí estos de acá, vean, dijo positivo. ¿Qué significa cuando dijo positivo? Es porque nuestro clasificador dijo son reclamos. El dijo positivo en realidad es nuestro clasificador dijo son reclamos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice ahí? En nuestro sistema está diciendo hay 2.900 reclamos. Eso es lo que ve, eso es lo que, y esto es lo que le reportamos al ejecutivo. El ejecutivo, digamos, en su inbox, así, o su sección de tareas, le aparecen 2.900 clientes que tiene que contactar, ¿ya? Porque están reclamando y, oye, arregla esto, ¿ya? Pero eso de por sí no está mal. Si ven, si en realidad hay 3.000 positivos y deberían ser 3.000. Entonces, es la pega que hay que hacer, ¿ya? Le estamos dando harto trabajo, pero en realidad el problema no es este número, no es el 2.900, ¿cierto? El problema es este de acá. Muchos falsos positivos. Ya, esto, esto mataba. ¿Qué es lo que ve el usuario? Ve 2.900, hoy tengo que hacer 2.900 acciones o tareas, y voy a ver, y de ellas 900 eran, entonces voy a ver, y esto es más del doble, ¿no? Más del doble no eran, era gente que no estaba reclamando, y que no era un reclamo ni experiencia negativa, sino que era no sé, estaba pidiendo una cotización de algo, ¿ya? Y entonces no estaba reclamando, y eso es un falso positivo, es algo que no era, en la realidad no era una experiencia negativa, o no era un reclamo. Y lo estamos marcando en el inbox, le aparecía así como, oye, reclamo, llegó un reclamo, lo va a ver, no era reclamo. Y llegó el reclamo, lo va a ver, y no era reclamo. Ya, esta métrica esa es la métrica que es la más visible, que esa es la precisión, ¿cierto? Entonces, esto tiene precisión, tenía de 900 sobre 2.900. Un 31% de precisión. Se ve ahí el 31% de precisión, ¿eh? Que es este número. Entonces, ya, 31%. Es decir, menos de un tercio de cada tres, dos malos. Ya hay uno bueno. Va a ser, está malo, está malo, está malo. Entonces se le llenaba de basura el sistema, oye, tu sistema tiene más malas que buenas. Nos tiró el sistema por la cabeza. Lo deshabilitaron, no lo tomaban en cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ven, esa es la precisión. Pero está cometiendo otros errores, además, ¿cierto? Que es el error del falso negativo. ¿Y qué error dice esto? Dice que además nos estamos comiendo muchos reclamos que se nos están pasando. ¿Ya? Entonces, en realidad, este sistema está bien mal. ¿Ya? Ya, mira, entonces, ¿qué es lo que? Me acuerdo que esto llegó a mi mano. ¿Ya? Esto, y ya hoy tienes que reentrenar esto porque está todo mal, y ya, ok. Ya lo vamos a reentrenar, y los datos que usaron y pedir más datos, porque esto había pasado tiempo ya del clasificador, entonces los datos eran más antiguos, y hay que ver datos, y ya todo un proyecto. Ya, rehacer. Pero lo que hice es que, ¿qué tal? Esto era el umbral y también estaba por defecto. ¿Qué tal si ajustamos el umbral de decisión y lo hacemos más estricto? ¿Ya? Y al hacer más estricto, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace un sistema más estricto? Uno dice que responda menos, pero que responda bien. ¿Ya? Es decir, uno aumenta la precisión. El recall va a empeorar aún más, porque si ya detectaba poco, ahora va a detectar aún menos. ¿Ya? ¿Ya? Y aumentando el umbral de decisión, según estas mismas tablitas, llegamos a de nuevo, esto es como un esquema sin era que es para exactamente estos datos, ¿ya? Pero, digamos, algo como esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace ahí? Esto es como quiero que vean como el efecto de ajustar el umbral de decisión, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Ahora se ve que respondió muchísimo menos. 320, ahora encontró 320
reclamos solamente. Es el mismo clasificador, ni reentrenamiento, ni nuevos datos, nada. Exactamente lo mismo, cambiando ese parámetro. Y que responda menos. ¿Ya? Pero que responda menos, pero que responda solamente a los que está seguro. ¿Ya? Entonces, solo a los que tengan un umbral muy alto. ¿Y qué pasa? Responde muy bueno y siempre hay, y van apareciendo buenos casos. ¿Ya? Y cada día en 300 que son como los casos fáciles, así como los que usaban alguna keyword, así como estoy indignado, y claro, esos los pillaba súper bien. ¿Ya? Y claro, y salen solo esos, y claro, y ahora tenía 320 detectaba mucho menos. Vean como eh, de 900 que detectaba antes, ahora detecta 300 solamente, correcto. Y el resto, claro, aquí eran 900 acá y 2100 que no los detectaba. En cambio, aquí ahora son solo 300 y 2700 no los detecta. Aumenté los falsos negativos. ¿Ya? Es decir, el recall empeoró. Pero por otra parte, eh, el total de positivos disminuyó, respondió muy pocas veces, pero vean ahí la proporción. Ahora, ¿se ve el cambio? ¿O se entiende el cambio que está pasando? ¿Qué es lo que Sí. va a sentir el cliente ahora? El usuario, digamos, el ejecutivo de cuenta que uno le va dando pega. Como Baja dice, "Oye", tasa de error. ¿cierto? ¿Cierto? Ahora va a decir, hoy me llegaron 320 y 300, bueno, 300 de 320, claro, 93% de precisión. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahí? Claro, es súper alta la precisión y por lo menos el sistema ve que funciona. Claro, se equivoca alguno, pero súper tolerable. Es como cuando un detector de spam, que de repente pasa un spam y ya, chao, lo ignoro. Pero claro, no me interrumpe mucho. ¿Ya? Y resulta ser que, claro, y después, pero por otra parte, claro, para este ajuste, ahora la precisión, el recall, digo, vea, de 300 está detectando un 10% nomás de reclamos. Ya, entonces la pregunta ahí es, bueno, más que pregunta, aquí hay una pregunta porque le estoy dando la respuesta inmediata. Ya, este sistema, sintieron que estaba funcionando súper. Ya hoy estaba funcionando mucho mejor, hoy que hiciste el reentrenamiento. Y dije, no, esto era como para ganar tiempo, para después empezar a hacer el proyecto de reentrenar y todo. ¿Ya? Pero con este ajuste, ¿qué es lo que ve el sistema? Ve que detecta súper poquito, el viejo truco, ¿cierto? Uno detectó muy poquito, pero bien, y de hecho detecta poco, pero por lo menos es usable. ¿Ya? Claro, porque si es que no, el caso sin sistema dice, en realidad no tenían otro sistema, en realidad los reclamos se perdían en la nube de mails. Pero en este caso detecta algunos y estos 300 los pueden trabajar. Ya, si es que sin este sistema no van a leer los 12.000 correos y buscar que no, eso ya se perdieron. Entonces, por lo menos este sistema es usable. Y lo usaban y algo funciona. Ya, ¿por qué? Porque el otro ya no usa nada. Entonces, entre 300 y nada, está bien, 300. En el sistema anterior detectaba más, pero esto de acá lo hacía que nos tiraran el sistema por la cabeza. ¿Se entiende ahí como el ajuste? ¿Ya? Y entonces vean las métricas. ¿Ya? El primer clasificador tenía balanceado Precision con Recall. F1 de 0,3. ¿Por qué? Porque se encuentra un punto donde se balancea el Precision con el Recall. ¿Ya? En cambio, el nuevo sistema tiene un desajuste, uno lo desbalanceó aún más, ¿ya? Porque esencialmente de aquí muevo para allá, de acá los paso para allá. Aumenté la precisión mucho y el recall se fue, pero al otro, ya, muy mal. ¿Ya? Ya, resulta ser que la precisión es como la calidad, es lo que ve el usuario. ¿Ya? Entonces, si uno baja mucho la precisión, el usuario se indigna. ¿Ya? Y no ve que hoy, pero que igual tengo un balanceo con el recall, igual estoy trayendo, ¿no? Ya hay un umbral de precisión que a partir de cierto punto ya el usuario tiene el sistema por la cabeza. ¿Ya? Y no vale un balanceo con 0,3 y no sabe. Y ahí mantener una precisión alta hace que el sistema sea usable. Ok, poquito, 10% estamos detectando de reclamos. Y claro, ya hay que mejorar entrenando para aumentar ese recall, pero la precisión no se puede transar. O sea, se puede transar, pero a nivel hasta como yo diría 95, 90%. Bajar de 90%, ya el sistema no se le tiran por la cabeza. ¿Ya? Porque dice ya esto no funciona.
Ya, igual, mi impresión. ¿Ya? Hice el análisis financiero, esto no. O sea, el análisis financiero fue, y claro, al menos con esto el sistema funciona, de la otra forma, shutdown el proyecto, está todo malo. Entonces, por lo menos aquí algo se puede mejorar, pero por supuesto este 10% está muy bajo. Pero mi punto aquí es que más allá de las métricas, vean que bajar la precisión mucho ya no tiene sentido ni sacar un análisis financiero de esto, porque el análisis financiero es cero. ¿Ya? Cero peso porque lo pagaron. ¿Ya? Aun cuando podría haber algo aquí procesando estos 900 y todo, pero los usuarios, ¿no? Se supone que un sistema automatizado, inteligencia artificial y todo, los usuarios esperan que funcione bien. ¿Ya? Y funcionar bien. Lo único que miden los usuarios ven la precisión. ¿Ya? La precisión está ligada al usuario, el recall no lo ve el usuario. ¿Ya? Aquí el usuario dice, oye, llegaron 300 reclamos acá abajo, llegaron 300 reclamos y los procesé. Claro, este 2700 ni lo vio ni se enteró. ¿Ya? Y claro, es difícil que me reclame y que se queje de, oye, tu recall es muy bajo, porque el recall es una métrica difícil de saber. ¿Ya? Porque hay que mirar todos los datos, entonces este recall está más escondido. Difícilmente un usuario reclama por el recall, cuando al menos en este tipo de clasificadores. En cambio, la precisión, el usuario reclama por la precisión. ¿Ya? Pero Como, profesor, ahí depende de quién ve el usuario el que usa el sistema, pero aquí ellos estaban ¿Ya? recibiendo reclamos de sus usuarios, a su vez. O sea, el reclamo, a ver, claro, el Es sistema, algo claro, recursivo, o sea, no van a tener usuarios atendiendo un 10% de reclamos. claro, o sea, en este caso, aquí tenían 300 reclamos que lograron trabajar. En este caso tenían 900 reclamos, pero ni siquiera los trabajaron porque con esto se aburrieron los usuarios de tener que andar trabajando por cosas que no eran necesarias. O sea, porque finalmente no eran reclamos. De- Mi punto es que lo que yo espero aquí que le vean la discusión, que vean que al trabajar con usuarios no es tan preciso en rico al maximizar F1, sino que hay usuarios de por medio, con expectativas de cómo funciona el sistema. ¿No? Ya, ¿y cuál Eh, sería la respuesta al umbral de decisión? ¿Cuál es preferible? Porque aquí es como que nos fuimos al extremo y si hubiese sido algo entre 0,5 y 0,9. sí, podría ser. Ya, en mi opinión, ¿qué es lo que hay que hacer? Como cuando uno ajusta, uno tiene que, uno tiene que lograr, uno no puede bajar de una precisión más allá de 90. En especial, por supuesto que depende del sistema, pero cuando el usuario se da cuenta de estos errores, uno no puede bajar de una precisión más allá de 90% porque eso ya el usuario dice todo, a veces. ¿Ya? Espera que un computador funcione bien y que prediga y que haga su pega. ¿Ya? Entonces, en esta tabla, a ver, volviendo aquí a la tabla, a la planilla del Excel, pero bueno, aquí bueno, buscamos precision y recall. Claro, uno esperaría que, claro, precisión de. Bueno, pues depende de la acción. Aquí el caso, el costo de un falso positivo en este sistema de acá, el costo de un falso positivo era en horas hombre o horas ejecutivo, digamos, que tenía que ver esto y hacer una tarea de recopilar los datos, los antecedentes, para darse cuenta que esto ya no era reclamo. Entonces, claro, hay un costo de que lo ve el usuario mismo. ¿No? Claro, en este caso, en el ejemplo que vimos en la clase pasada de que eran llamadas, claro, el costo del falso positivo no es tanto. Sería llamar a alguien claro, que no correspondía y claro, ahí lo valoramos de esta forma. Claro, podríamos valorar esas horas de personas gastadas en falso positivo y valorarlas de alguna forma. Sí, sería lo mejor. Claro, podríamos tratar de hacer como una tabla de esto y claro, 0,9 fue porque le puse yo al ojo, pongámosle un valor alto y salió esto. Claro, eventualmente uno podría tratar de mirar ahí y valorar estos falsos positivos, estos falsos negativos, ya sean plata, tiempo, de alguna forma. ¿Sí? Es verdad. Así que, Juan Manuel, sí. bueno, entiendo toda la explicación, pero eh, si, si este ejemplo que tú estás dando hubiese sido el real, en el fondo nunca debió haber pasado a producción, ¿no? Sí, sí, claro, Ni claro, aún claro. así, ni aún así haberle mejorado el umbral. Eh, Mira, o sea, yo creo que al menos este de acá abajo, está para pasarlo a producción y para usarlo porque
uno dice, paso producción esto versus qué, y aquí el versus nada, versus no encuentro nada. Entonces, entre encontrar nada y encontrar un 10%, igual no importa. ¿Ya? Pero claro, es verdad, el menos el de arriba no debió haberse pasado a producción porque esto, por supuesto que está inaceptable. Y de hecho, y ahí hay como un comentario, porque claro, uno pasa a producción lo mejor que uno puede, pero tiene que saber que hay unos valores que no están inaceptables. ¿Ya? Claro, y esto está inaceptable. Al menos este precision está inaceptable para un usuario. Ya. Oiga, Eh, profe, y usted menciona valorar los falsos negativos y, por ejemplo, ahí tiene 2700 falsos negativos. sí. Em, o sea, valorarlo como si al final no vamos a hacer ninguna acción. O sea, con esos 2700 se pierde Claro, sencillamente. claro, pero valorar estos de acá. Estos de acá, estos 20 de acá tienen cierta plata o tiempo o algo, tienen algún costo de gente que uno hace trabajar de más. Y este de acá también hay que valorarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno gana algo por cada uno de estos de acá. ¿Ya? Que era lo que hicimos en el ejercicio pasado, ¿cierto? Hay que valorar y dependiendo de la relación de ganancia de un true positive versus el costo de un false positive, ahí uno puede ir balanceando mejor Y, esto. y considerando de que se trata de reclamos, y son muchos, y como usted mencionó, algunos reclamos eran de demanda. O sea, igual es preocupante no Sí. tomar en cuenta un reclamo de demanda porque al final se viene una demanda, ¿no? Claro, claro, sí, lo dice así, claro, efectivamente habría que mirar esto y quizás no hay, claro, al valorizar esto, quizás acá puede que haya un costo ultra alto si es que viene una demanda que nunca me di cuenta. Y efectivamente, entonces cuando uno está haciendo estas cosas habría que hacer un análisis más detallado. Sí, perfecto. Nosotros por eso le pusimos un valor negativo en la tarea anterior porque decíamos el falso negativo podría tener un valor en Ah, contra. ya. Bueno, en el caso particular de la vez pasada, que era llamar, que aquí, no, esto no llamarlo es no llamar o no ganar plata, pero ¿cómo pierdo plata por no hacer un negocio? Como raro. Pero te creo que en este caso acá podría haber un costo negativo de que si que no atiendo el reclamo, porque si no atiendo el reclamo no pasa nada, pero después en el futuro puede que me llegue una demanda. Entonces, en realidad era bien caro no atender eso, porque me resta plata después en indemnización. En cambio, en este caso, que era como un call center que llamaba, yo no veo que haya un costo negativo por un falso negativo. Porque si no lo Es llamo, que no lo llamo. es como situacional, ¿no? Porque como es ambiguo, uno podría decir un call center recibe un listado y tiene que cumplir con llamar una cierta cantidad de personas y si no cumple con eso, entonces está faltando un contrato y faltar un contrato también es un Ah, costo. ya, podría ser, claro, podría haber un costo de que se dé cuenta el banco de no llamar. Pero vean, aquí, al menos según los precios que le había puesto, creo que eran 9.000 y 11.000, parece. Ah, no, y restado. ¿Ya? No, creo que eran menos 2.000. Claro, claro, menos 2.000 porque veía que si es que lo llamamos a todos y cumplimos con el contrato que nos dijo el banco, perdemos plata, el banco no está, hicimos un mal negocio porque llamarlos a todos es perder plata. Aun cuando saque todos los que van a contratar, tengo plata. Entonces, es como el óptimo aquí es no hacer el proyecto, decirle cerrar el contrato con el banco. Porque por ejecutar esto, pierdo plata. Es mejor vertele, digamos, mejor no hacer nada. En este caso, con estos números. Bueno, es que igual que aquí en el criterio nuestro de la estrategia de cómo uno iba a, A cómo se a usa el clasificador. evaluarlo. Ok. Así que a lo mejor podría ser un poco flexible. Ah, está en el lobby por la noche. Ya, ok. Ya, ok. Ya, podría pensarlo. Se intentó, se intentó. Sí, ya, bien. Ya, entonces, al menos espero que vean con este ejercicio esto de los umbrales de decisión y que por supuesto que la respuesta correcta consiste en hay que entrenar de nuevo, sacar más datos, hacer un proyecto mejor para mejorar esto. ¿Ya? ¿Cierto? Acuras y estas métricas están muy bajas y por mucho que uno lo desbalancee, claro, igual este reto está como muy bajo. ¿Ya? Ya claro, es difícil decir esto éxito. Ya,
o éxitos chiquititos, o por lo menos reducimos un poco las pérdidas haciendo este ajuste. ¿Ya? Ya, ya, esto con respecto al ajuste binario de una clase binaria, ¿ya? Binaria positivo o negativo. ¿Ya? ¿Cómo sucede ahora con multiclase? ¿Ya? Eh, Profesor, sí, mientras hacía esta explicación, igual no dejaba de pensar en algunos ejemplos que dan a veces, no sé, po, de detección de cáncer. Pero llevándolo más concretamente, chuta, es difícil. ¿Usted se arriesgaría a hacer un clasificador de ese tipo? A lo mejor donde se está haciendo alguna evaluación de salud, sí, porque, sí, pues detectar porque, cáncer. Ahora, el sistema es que uno no lo manda así como cáncer, o no cáncer, uno no reemplaza al médico. Lo que sí es que uno prioriza distinto, claro, y eventualmente puede haber costos de vida, y bueno, eso no, era para hablar, esos temas que quería hablar un sábado de enero que tenemos clase. Estas cosas así como ya más de ética y que efectivamente no hay regulación, pero debiera de haber una regulación en estos casos, cuando ya hay como detección como con vida. Y de hecho en cosas de medicina hay regulación, pero en forma indirecta por cosas con procedimientos de medicina, que ahí sí tienen regulación. Eh, yo creo que una métrica que es útil, que era esta que mostraba o que se ve en este gráfico, ahí, es no quiero tener ningún falso positivo y uno puede encontrar este valor de acá, no sé, 0,35. Eso dice, eh, en este caso, falsos negativos igual 0. ¿Ya? Y podría uno decir, yo quiero que mi sistema funcione con falsos negativos 0, es decir, quiero detectarlo a todos y a todos decirles si que tiene posibilidad de cáncer, anda al cáncer, ¿ya? Y esto no transarlo. Y después ver aquí, según esta restricción, cuánto sale, cuánto queda el Precision, el Recall, y etcétera. Precision, Recall, F1, y ver a cuánto logramos y si es que eso es usable o no. Y si es que, no, y si es que claro, con este valor queda una precisión de 10%, 5%, queda muy baja la precisión, no se puede el sistema nomás. Hay que seguir trabajando con más datos y ver cómo hacerlo, pero hasta lograr una precisión razonable sujeto a la restricción de falsos negativos cero. ¿Ya? Y ver hasta dónde, ver qué podemos lograr, pero con esta restricción yo creo que, claro, eso podría ser para el sistema más como de medicina. ¿Ya? Ahora lo que se hace en el sistema más de medicina es que uno hace esto y no pasa por recomendación y que una persona finalmente decida si es que se tiene que ir o no ir. ¿Ya? Y, ¿cierto? Uno, como que para que haya un chequeo de una persona. De hecho, una de las regulaciones que decía era que, claro, una persona tiene que estar, en el medio de este tipo de decisiones, siempre una persona tiene que estar ahí. Y lo que se llama el accountability. El accountability eh, es un término, no lo he escuchado, ¿cierto? ¿No? Sí, Sí. no, Ya, el accountability es un término que cabe en estos sistemas donde está más presente, eh, que curiosamente no tiene una traducción buena en español. No sé cómo se traduciría esto. Accountability. Accountability. No sabría cómo traducirlo. ¿Por qué? Porque no hay una palabra como responsabilidad, podría ser. Pero más que responsabilidad, bueno, ahí dijo algo, ya, como responsabilidad. Pero en realidad hace mención en la accountability a que alguien tiene que hacerse cargo de esto y poner la cara por esto. ¿Ya? Entonces algo que es acontable es alguien que yo sé a quién con quién me tengo que quejar. ¿Ya? O si es que ocurre un problema, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién pone el... Claro, es como responsabilidad, más o menos. Rendir cuenta, claro. Claro, es como algo así. Entonces, esa es esto. Entonces, claro, en la contabilidad, en estos sistemas, la idea es que dice que si estos detectores con medicina y todo, es que tiene que pasar una persona y por mucho que haya un software, una persona es la que tiene que poner ahí el pellejo. Alguien tengo que demandar, no puedo demandar un software.
y eso es para que el sistema tenga contabilidad. Eh, bien, bien, sí, bien. Eh, no sé si respondí a la pregunta. Sí, sí. Bien.